Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Gloria a Dios y damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, recopilando un poco lo que venimos hablando y lo que tratamos ahora 8 días en relación a la oración, hablamos acerca de la necesidad de que los cielos sean rotos, porque dice la Biblia en Efesios 6:12 que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes, y que éstas operan en las regiones celestes. Es decir, que entre el cielo y la tierra hay un manto de oscuridad, ¿cierto?, que cubre a los pueblos y a las naciones. Y hablamos de que este manto será destruido el día que el Señor Jesucristo regrese y establezca su trono en el monte Sión, desde donde gobernará a todas las naciones. Sin embargo, también hablamos que ese manto oscuro, aunque no podemos destruirlo aún, y que hay un día para ser destruido, sí podemos romperlo. Y que esa ruptura que se hace a ese manto es generada a través de la oración. De allí donde la oración adquiere relevancia e importancia en nosotros, porque por medio de la oración se puede establecer un canal de comunicación entre el reino de los cielos y nosotros. Por medio de la oración, todo lo que hay de Dios para nosotros viene a nuestra vida. Por medio de la oración, los ángeles, que son espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación, vienen a nosotros, porque dentro del reino de los cielos, o más precisamente hablando geográficamente, del cielo, donde es el trono de Dios, a la tierra, hay una distancia, ¿cierto? No sabemos exactamente cuál. Lo que sí es que el cielo es el trono de Dios. Amén. Y la tierra el estrado de sus pies. Amén. Y que el Señor Jesús le dijo a Natanael: verás el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan, ¿cierto? O los ángeles que descienden sobre el Hijo del Hombre. Y cuando Jacob tiene su experiencia también, él dice que vio una escalera, vio el cielo abierto, ¿cierto? Vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, y ángeles subían y bajaban. Entonces allí había una especie de puerta, porque hay puertas espirituales. Y esas puertas hacen que alguien pase por esas puertas, ¿cierto? Porque ese es el propósito de una puerta. El propósito de una puerta es que alguien pueda pasar. Entonces, lo que busca el enemigo es cubrir totalmente la tierra de oscuridad y que no hayan puertas entre el cielo y la tierra, para que el mundo quede sumido en la oscuridad. Sin embargo, la oración puede generar una puerta en las regiones celestes. El Señor Jesucristo fue un hombre de oración, y no solamente su propósito era que nosotros lo viésemos orando para que aprendiéramos a orar. Su propósito iba más allá. El Señor, como un hombre,
necesitaba generar unos cielos abiertos. Por eso el Señor invertía mucho tiempo en la oración. Y dice la Biblia que Él se aislaba a lugares solitarios. En cierta ocasión envió a sus discípulos mientras Él se iba al monte a orar. Entonces, el Señor mismo tuvo la necesidad de orar. No solamente lo hizo porque quería que le viésemos, no. El Señor como hombre tenía la necesidad de orar. Si el Señor Jesucristo no hubiese orado, entonces tal vez hubiera podido ser vencido por tantas cuestiones que podrían ocurrir. Tengamos en cuenta que el Señor Jesús se despojó de sí mismo. ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Él? Es Dios. Al despojarse, viene a este mundo como un hombre. Y como un hombre, Él es vulnerable. Como un hombre, Él es débil. Por eso Satanás lo tienta. De lo contrario, no tendría sentido que Satanás lo tentara. Porque Dios no puede ser tentado, dice la Biblia. Dios ni tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿por qué Satanás tienta al Señor Jesús? Porque Él es un hombre y puede ser tentado. Entonces, como hombre en su ministerio que duró 33 años, Él necesitaba la oración. Y por eso fue una persona que se entregó mucho a la oración. Es más, su ministerio inicia con 40 días de ayuno, ¿cierto? En el desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches, y dice la palabra que Él regresó en el poder del Espíritu, y su fama se difundió. Entonces, eso de que los ángeles subían y bajaban, es porque se generó una puerta. De lo contrario, no puede existir la forma de que los ángeles pasen si no hay una puerta. Porque la oscuridad es tan densa que no puede ser atravesada si no hay una puerta. Nosotros tal vez no dimensionamos plenamente, pero el manto de oscuridad que cubre la tierra es muy denso. Son tinieblas que se pueden palpar, se pueden tocar, la densidad de estas tinieblas. Eso es lo que genera que este mundo esté sumido en la maldad. Entonces, allí la oración cumple un papel muy importante, porque la oración es la que trae la voluntad de Dios a la tierra. O sea, la voluntad de Dios se quiere hacer en la tierra, porque no se está haciendo. Por eso el Señor dijo: cuando oréis, decid, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Es decir, en el cielo se hace la voluntad del Señor, ¿cierto? En la tierra no. ¿Cómo así? Claro, porque en la tierra vemos muertes, vemos robo, ¿cierto? Vemos, en fin, cuanta maldad podamos ver. Esto no es la voluntad de Dios. Entonces, hay la necesidad que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Y ese es el propósito de Dios. Y eso es lo que Él viene desarrollando. Por eso dice la Biblia, refiriéndose a Cristo, que Él no descansará hasta que haya establecido justicia en la tierra. Eso es lo que Él viene desarrollando. Entonces llegará el día en que la tierra entera sea llena de justicia y de verdad. Ahora no. Por eso hay la necesidad de orar, venga tu reino. Esa oración otorga un permiso para que se abra una puerta espiritual. ¿Y cómo así? Si de Jehová es la tierra. Bueno,
Creo que ya lo habíamos socializado. Bien es cierto que de Jehová es la tierra. Sin embargo, dice el salmista que Él la ha dado a los hijos de los hombres. Entonces, cuando uno tiene algo y lo ha dado, ponía el ejemplo del alquiler. Cuando uno tiene una casa y la da en alquiler, aunque esa casa es nuestra, para entrar a esa casa requerimos permiso de quien la está ocupando. ¿Cierto? Entonces, todo este conflicto que nosotros vivimos es un conflicto de asuntos legales basados en la palabra de Dios. O sea, todo es un proceso de normativa y de ley. Entonces, no se trata de que Dios obre arbitrariamente. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero no las puede hacer. ¿Por qué? Porque el hombre le niega ese permiso. Y bien es cierto que Dios es soberano y todopoderoso. Sin embargo, cuando Dios le da al hombre libre albedrío, Dios se autoimpone un limitante. Y este limitante es la voluntad humana. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento, ¿cierto? Porque dice la Biblia, no quiero yo, dice Jehová, la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Sin embargo, no todos los hombres serán salvos, ¿cierto? Dios quiere que se salven, pero no todos se salvan. ¿Por qué? Porque el hombre cierra su corazón a Dios y se complace en la maldad. Entonces, de alguna manera, hasta allí puede llegar el Señor, porque el hombre no le permite entrar. Por eso Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no es ladrón. La Biblia dice que el que no entra por la puerta es ladrón, ¿cierto? Entonces, Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces siempre hay la necesidad de un permiso. Entonces Dios otorgó la tierra a los hijos de los hombres. Él la dio a los hombres como moradores de ella. Cuando el reino, o más directamente, cuando el cielo quiere entrar a intervenir en la tierra, requiere el permiso del hombre. Mire cómo es esto de la normativa de Dios. Alguien que lo provoque. ¿Cómo? Alguien que lo provoque. Alguien que lo pida, que le dé ese permiso legal. Volvemos al ejemplo de la casa. Yo tengo una casa en alquiler y entonces tenemos un daño por allá en el baño y le decimos al dueño, venga para que mire el daño que hay, ¿cierto? Entonces el dueño viene y aún así el dueño puede tener copia de las llaves y todo porque es su casa, pero él no puede entrar y meter la llave y entrar no, él debe de llamar, aunque es su casa, ¿cierto? Y cuando llama, entonces sale el inquilino y le autoriza y le da permiso para que entre y vea, ¿cierto? Entonces, de Jehová es la tierra, eso es indiscutible. Él la creó, pero Él la ha dado a los hijos de los hombres. Nosotros somos los inquilinos de este planeta. Así que para que la intervención del cielo se haga sobre la tierra, nosotros necesitamos presentar una petición legal delante de Él. Y esta es la oración. Por eso el texto que leímos dice,
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Porque el medio a través del cual Dios responde es la oración. Mire, las necesidades pueden ser muchas, pero si no hay quien ore, tampoco puede haber una respuesta. Dios le había dicho a Elías que después de 3 años y 6 meses haría llover sobre la tierra, ¿cierto? Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, Elías tuvo que orar para que viniera la lluvia. Y uno dice, bueno, pero si Dios lo había dicho, pues ¿por qué no trajo la lluvia ya? Había la necesidad de que orara. Cuando se cumplieron los 70 años de la cautividad, Daniel empezó a orar para la libertad del pueblo. Y podemos decir, bueno, pero si Dios ya había dicho a través del profeta que después de 70 años serían libres, ¿por qué hay que orar, Daniel? Entonces, allí es donde se empieza a gestar la normativa de la oración. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Dios crea la tierra, o más bien cuando Dios crea al hombre, porque una cosa es la creación de la tierra y otra cosa es la creación del hombre. Porque esta tierra es mucho más antigua que el hombre. Ahora, cuando Dios crea al hombre, Dios le entrega la tierra y le entrega gobierno sobre ella. Gobiérnenla, multiplíquense, llenen la tierra, tengan hijos y gobiérnenla. Sin embargo, sabemos que Satanás, que es la serpiente antigua, engañó a Eva, ¿cierto? Y la hizo actuar en transgresión contra Dios, y después ella dio del fruto del árbol a su marido, el cual comió así como ella. Cuando esto ocurre, lo que generó fue que el gobierno de la tierra ya no fue más de Adán, sino que Satanás se posicionó sobre Adán. Y al posicionarse sobre Adán, quien quedó gobernando la tierra ahora es Satanás. Obviamente a través del hombre. Él siempre va a necesitar al hombre, porque la tierra fue dada al hombre, no a Satanás. Entonces Satanás, al tomar al hombre como su esclavo, gobierna la tierra a través de él. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso él cubrió la tierra de oscuridad, de tinieblas, para protegerla, de que el cielo no intervenga en ella, sino que el gobierno de oscuridad se establezca en la tierra. Y por eso entonces la cubrió de tinieblas, porque él vino a ser el dueño y señor del hombre. Porque dice la Biblia que el que es vencido por alguien viene a ser esclavo de aquel que lo venció. Es un principio de guerra. Entonces, al hombre ser vencido por la serpiente entró a gobernar a través del hombre. Y entonces se llenó de oscuridad la tierra. Ahora, Dios crea un postrer Adán. Así que en la Biblia hay 2 Adán, ¿cierto? Uno, Adán, el primer hombre, el otro, Cristo. La Biblia lo llama el postrer Adán, o el segundo hombre. Es decir, Dios trae otro hombre, crea otro hombre, que no venía del linaje de Adán, ¿cierto? Ya lo sabemos, porque Jesús no era hijo de José, como se creía, sino que era hijo de Dios. Él es otro Adán, hecho hombre, o sea, viene un hombre a la tierra. Y entonces le dice a la serpiente, bueno, usted venció al primer Adán y entró a gobernar este mundo a través de él. Pues yo vine a enfrentarme a usted, y el que venza va a tomar entonces el gobierno de este mundo. Y empieza una batalla entre Cristo y la serpiente.
Por eso en el desierto Satanás lo tienta. Lo tienta con tres cosas. Uno, con la necesidad misma del hombre como es su alimento. Dos, con la cuestión a la protección divina acerca de la vida, de su vida para con Dios. Y tres, le ofrece los reinos del mundo. Dice la Biblia que le muestra todos los reinos del mundo y le muestra la gloria de ellos, porque los reinos del mundo tienen una gloria, unas riquezas. Y le dice, a mí me han sido dadas, te las daré si postrado me adoras. Pero el Señor le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, como hombre, como el postrer Adán, el Señor Jesús venció a la serpiente. Y esto hace que el Señor se ubique como hombre. Entendamos que toda la obra de Cristo se hace como hombre. Por eso Él dice, toda potestad me es dada cuando Él resucita. Ahora, ¿es que Dios no tiene toda potestad? Claro que Él la tiene. Pero cuando el Señor Jesús dice, toda potestad me ha sido dada, se refiere a Él como hombre y como representante legítimo de la raza humana en Él. O sea, así como el primer Adán se fue abajo con toda la raza humana, así el postrer Adán, que es Cristo, dice, toda autoridad me es dada. Y todos los que están en Él vienen a participar de esa autoridad sobre la serpiente. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces, de allí donde la oración, allí donde empezamos a definir por qué hay que orar. Porque, a ver, nosotros como Iglesia de Dios debemos ser entendidos de por qué hacemos cada cosa. Cuando uno no entiende por qué hace lo que hace, o se vuelve religioso o no hace nada. Porque cada acto que hacemos debe de llevar en sí entendimiento. Entonces, ahora hay una lucha. ¿Por qué? Porque hay una parte de la humanidad que sigue bajo la serpiente. Y hay otra parte de la humanidad que está bajo el poderío de Cristo. Entonces, a ver, recordemos que para Satanás gobernar el mundo, él necesita al hombre. Él no puede gobernar sin el hombre, porque el mundo le fue dado al hombre, ¿cierto? Entonces, si el hombre no está, él tampoco puede. Él usa al hombre. Por eso la forma de Satanás gobernar fue haber esclavizado al hombre. Y él gobierna es a través de los que gobiernan el mundo. Mira, ayer, por ejemplo, veía un artículo y esto viene de los gobiernos, donde se buscan implementar leyes donde se le quite la autoridad a los padres de realmente educar a sus hijos en su comprensión moral de la vida, en su parte sexual. Entonces ya en la escuela los van a adoctrinar en que si quieres ser esto, aquello, lo otro, puedes serlo. ¿Sí? Si eres Pepito pero te quieres volver Pepita, no hay problema. Entonces, esto viene de los gobiernos. Esto es un adoctrinamiento que trae el enemigo para destruir la base sobre la cual se establece una sociedad, que es la familia. Y usa los gobiernos. ¿Por qué? Porque están bajo el maligno. Entonces, en este momento, en el mundo, ahora, la tierra sigue siendo de los hombres, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿el hombre bajo qué gobierno está?
Por eso en este mundo, en este instante, hay un conflicto, porque hay un grupo de hombres que están bajo el maligno. Entonces, el maligno puede gobernar a través de ellos. Pero hay otro grupo de hombres, ¿sí?, que se llama la iglesia, que están bajo el poderío del postrer Adán, el Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo puede gobernar a través de ellos. Por eso también la importancia de predicar el evangelio. Porque uno más que ganemos es uno menos que tiene el enemigo. Y entre menos hombres tenga él, entonces menos dominio tiene. Vea, yo le hacía una pregunta a alguien, le decía, ¿usted cree que es bueno que un cristiano esté en la política? Esa persona me contestaba, no, yo creo que no es bueno, no, lo veo mal. Cuando eso, Álvaro Uribe era presidente en Colombia, le cambié la pregunta y le dije, ¿usted le gustaría que Álvaro Uribe se volviera cristiano? Y me fue una bendición tremenda. Entonces, claro, ¿es o no es? Claro que sí, o sea, una persona en posición de gobierno que esté bajo el gobierno de Cristo, Cristo puede gobernar a través de él. ¿Sí? Imagínense un Congreso de la República donde todo el mundo sea cristiano. ¿Por qué Estados Unidos vino a ser potencia en el mundo? Porque su misma constitución se estableció sobre la Biblia. Fue una nación cristiana en sus inicios. Y eso los engrandeció. Y por eso, a través de ellos, Dios también estableció gobierno. Entonces, hay ese conflicto actualmente entre los que están con el maligno y los que están con Dios. Entonces, de allí donde el evangelio es predicado y de allí donde Cristo dice, cuando oréis, decid, venga tu reino. Nosotros, como humanos, porque mire, recordemos, la tierra es de los hombres. Por eso, a ver, los brujos, dice que hay un principio de guerra. Para que los demonios operen sobre la tierra, necesitan también la oración de los brujos. Mire, básicamente, ¿cómo trabaja la brujería? Ellos individualizan a la persona, adquieren un objeto de esa persona. Hay 5 tipos básicos de brujería, ¿cierto? Destrucción, ruina, tormento. Bueno, y lo que hacen es poner un altar al demonio que van a enviar y generar una oración, ¿sí? O lo que se llama un decreto. Y ponen la vela en un altar con un decreto, una oración, para que el demonio, apoyado en esa oración, que es una petición, entonces como es un ser humano el que está generando una petición, ellos tienen autoridad para ejecutarla porque es un ser humano. O sea, es que la importancia de esto. Por eso, para Dios retomar la tierra tenía que hacerse hombre, humano. O sea, no había otro camino, porque la tierra es de los hijos de los hombres. Entonces, para que Cristo viniera, para que Dios viniese a ser heredero de la tierra, tenía que hacerse humano. Esa es la ley, ¿sí? Entonces, de allí donde siempre habrá la necesidad de una oración o petición para una intervención. Por eso la Biblia habla de los ministros de Satanás. Estamos hablando de, ¿qué es un ministro? Alguien que ministra. Satanás tiene sus ministros, brujos, hechiceros, sacerdotes. Es más, en la iglesia satánica se obliga al ayuno. Y el ayuno no es de 9 a 11 de la mañana, el ayuno va hasta medianoche. Más fuerte. Más fuerte, obligado. Porque
los demonios necesitan de esa oración para operar, ¿sí? Porque cuando se eleva una petición, o sea, hay una normativa de ley, generan una petición al mal, entonces el mal opera, porque hay una petición de ley. Entonces, de allí donde nosotros requerimos orar, si ellos oran, obviamente oran a su Dios, entre comillas, Dios con D minúscula. Yo oía de un satanista que ellos tomaban fotos de pastores y ponían un cubo de hielo y tiraban la foto sobre el cubo de hielo y empezaban a orar todo el día sobre ese cubo de hielo, y decía que su corazón y su vida se enfríen como se enfría este cubo de hielo a Satanás, pidiéndole a Satanás que lo hiciera. Entonces, ellos necesitan esas oraciones, hablando de los demonios y Satanás, para operar, porque de lo contrario no tendrían permiso. Mire, somos nosotros, o sea, es que nosotros los seres humanos estamos en la mitad de todo esto. Nosotros desencadenamos cosas a través de nuestra propia vida, a través de la maldad que se pueda desencadenar en la tierra, porque es que una cosa desencadena otra. Por eso el enemigo empuja. Por ejemplo, Satanás empuja al hombre a mentir. Y uno dice, bueno, mentir, miente. Pero cuando lo empuja a mentir y miente, ya después lo empuja a robar, ¿sí? Y cuando lo empuja a robar, después lo empuja a asesinar. Y así, y lo va hundiendo. Porque entre más se practique la maldad, más fuerzas espirituales se liberan. Entonces, la oración lo que hace es generar un permiso de autoridad para que haya una operación directa, pero siempre a través de la oración. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, que Pedro salió en su defensa y le cortó la oreja a Malco, el Señor dice: Pedro, guarda tu espada, porque podría yo pedir, hay una necesidad y una petición, podría yo pedir a mi Padre y Él enviaría 12 batallones de ángeles. Entonces, siempre hay la necesidad de una petición para que el reino intervenga. O sea, ese es el conflicto. Y la iglesia debe orar para que la voluntad de Dios se realice. Y así otorgamos permiso, autoridad, como hombres, como seres humanos. Porque hay cosas, a ver, ¿cuál es la naturaleza de la oración? Nosotros, hay cosas que Dios no va a hacer nunca, jamás. Y ninguna oración va a hacer que lo haga. Porque es que esa tampoco es la dinámica de la oración. No es que lo que yo, o sea, la oración es para cumplir mis caprichos. No. Hay cosas que Dios no va a hacer. Y así el mundo entero se una a pedirlas, Él no las va a hacer. Porque no hacen parte de su voluntad. ¿Cierto? Pedís y no recibís, dice Santiago. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pero hay cosas que Dios quiere hacer y es posible que no se realicen. Mire, hay la paradoja. O sea, hay cosas que Dios sí quería hacer, pero no se van a poder realizar si no hay quien ore. Vamos a tomar un texto de Ezequiel 22, 29. Ezequiel 22, 29 y 30. ¿Cómo dice? El pueblo de la tierra usaba de opresión y robo para afligir. Vean, estoy bien. Y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallados y se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Ok. Entonces mire la problemática que hay aquí. Tenemos un pueblo lleno de violencia.
un pueblo lleno de robo, ¿cierto? Y dice el Señor que buscó entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Entonces, ¿por qué Dios buscó? Porque Él quería hacer algo a favor de la tierra, ¿cierto? Pero no halló. No halló ninguno que orara. No halló ninguno que pidiera. Así que vino la destrucción. Entonces mire que hay cosas que Dios quiere hacer, pero no hay quien ore por ellas. Y al no haber quien pida, esas cosas se detienen. O sea, no pueden venir porque la oscuridad no permite que vengan. ¿Sí? Entonces, el Señor por eso nos ha instado a la oración. En el texto que leímos dice, y todo lo que pidamos, creamos que lo recibiremos y nos vendrá. Porque cuando se empieza a orar, se eleva una petición legal al cielo. ¿Sí? Ahora, esa petición genera una respuesta. Así que cuando esa petición se eleva, ese manto de oscuridad busca devorar esa oración. Yo no sé si ustedes han vivido la experiencia, pero a veces hay cosas bien raras. Cuando uno empieza a orar, empieza a sonar el celular, ¿sí? Empieza a tocar la puerta, después se queda dormido. Y hay cuánta cosa se tropiezo para la oración. Porque cuando el cristiano va a entrar en oración, entonces hay la necesidad, ¿sí? Las tinieblas quieren impedir. Mire, esa es como les decía ahora, el conflicto que hay. ¿Sí? Por eso hoy día más que nunca Satanás ha desplegado un adoctrinamiento de brujería y hechicería, porque él busca ministros para poder detener a los ministros del reino. Y nosotros mismos a veces somos inconscientes de eso. Por ejemplo, mire, ¿cuál es la saga más vendida del cine? La saga de Harry Potter, ¿cierto? Creo que recaudó 2.600 millones de euros. ¿Esto qué es? Esto es un adoctrinamiento. Porque esto fue una adaptación de un libro, ¿cierto? Y es inclusive en Inglaterra, de donde es el libro, fue prohibida. Porque ellos saben el contenido. Esto no es una cuestión para niños ni un contenido inocente. Estos más de 150 conjuros que enseñan en esta saga son conjuros reales, usados por alquimistas, por brujos y hechiceros de la Edad Media. Es un compendio de hechicería que lo montan en una película y entonces lo enseñan y uno cree que eso es inocente, eso no pasa nada. Y los niños a esta edad, que ellos son, todo lo graban y lo aprenden, ¿sí? Empiezan a ser adoctrinados y empiezan a ser inclinados. Vea, yo se lo digo por experiencia, porque yo a los 14 años de edad, yo empecé a inclinarme al ocultismo, sin más ni menos. Pero yo hoy entiendo que esa inclinación empezó a nacer en mí fue porque yo me entregué a ciertos animes de la televisión. Yo estaba consagrado a esos animes. Y claro, yo a los 14 años, sin más ni menos, yo empecé a sentir una inclinación profunda hacia el ocultismo. Al punto que yo conseguí libros ocultistas, estudiaba. Mire, ¿sí? La obra del enemigo recaudando, ¿qué? Ministros. Porque él necesita eso, él necesita gente él no solamente necesita gente que peque, ¿sí? Él necesita gente que
ministre a él, que pida que su voluntad, refiriéndose al enemigo, se haga en la tierra. ¿Sí? Él necesita ese tipo de ministros. Y por eso hoy hay un despliegue impresionante. Y si usted mira el cine, hoy día nada que ver con el cine de 20, 30 años atrás, ¿cierto? Nada que ver. Hoy día es una cosa distinta, es una locura. Hoy día en el cine está presente en cada película la magia, los conjuros, ¿sí? Hechizos, y cada vez son más atrevidos. Entonces, ese es el conflicto. Ellos están recaudando los máximos ministros que puedan. Y a veces nosotros, la iglesia del Señor, dormimos. Y nos dejamos llevar por el sueño, ¿cierto? Mientras el enemigo obra. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer, pero no las hará si no hay quien pida que sean hechas. Por eso el ayuno también viene a ser tan poderoso, porque el ayuno es una constante, ¿sí? Ahí, en la oración, ni siquiera para comer, no, ahí, pidiendo. Entonces eso empieza a generar una presión arriba en los cielos, en ese manto oscuro, a generar una ruptura. Y cuando el cristiano inicialmente empieza a orar, entonces primero vienen estos ataques terrenales, porque hay ataques terrenales y hay ataques celestiales. Y los terrenales pueden ser más sencillos, como el bostezo, como que empieza a sonar ese WhatsApp, ¿cierto? Como que tocan a la puerta, me llaman, voy a orar, me quedo dormido. Son elementos que a veces funcionan muy bien para disuadirnos de la oración. Y después ya nos levantamos y nos ponemos a hacer otra cosa ya. Se nos olvida la oración. Y a veces nos llevan así día tras día, tras día y tras día. Ahora, cuando el cristiano vence eso y se centra en la oración, entonces, cuando su oración toma seriedad, firmeza en lograr aquello por lo cual se ha propuesto, viene el ataque de arriba, ¿sí? Porque ese ataque de arriba son fuerzas que buscan ya destruir la fe directamente. Entonces viene frustración. Por ejemplo, si la persona está orando por su hijo para que se entregue a Cristo, entonces viene un ataque y lo que hacen es que el muchacho se vuelve peor para atacar la fe del que está orando y decirle, mire que su oración no funciona, mire que Dios no le oye, mire que esto no sirve. Entonces el cristiano que desiste de la oración en ese punto es vencido. Ese es el conflicto que se genera. Porque cuando la Biblia nos muestra en el libro del profeta Daniel, ¿cierto? Que cuando una persona empieza a orar intensamente, le es enviada la respuesta a través de un ángel. ¿Sí lo recuerdan con el ángel Gabriel? Pero también dice la Biblia que el príncipe de Persia se opuso y detuvo al ángel Gabriel durante 21 días. Lo retuvo. Otras versiones dicen lo secuestró. Pero la firmeza de la oración, miren en el escenario físico y miremos en el escenario espiritual. Daniel estaba orando por la necesidad de su pueblo. Cuando él empezó a orar con esa firmeza, cuando él pudo vencer el sueño, el WhatsApp y todo, y empezó a orar, entonces la Biblia dice que fue enviado el ángel Gabriel. Y ahora, si usted mira al ángel Gabriel, como lo describe ahí la palabra, es tremendo, o sea, es intimidante. Dice que era vestido de oro de Ufaz, brillante, o sea, era una cosa espléndida. Y aún así fue detenido 21 días. Entonces imagínense qué es lo que hay allá arriba. ¿Sí? Pero eso no venció a Daniel.
Daniel siguió orando. Entonces, cuando la oración se intensifica, las tinieblas no pueden mantener el ataque, porque sencillamente hay una petición que se está generando con toda plenitud de fe. O sea, la persona no es vencida, la persona continúa. Y pasaron una semana, 2 semanas, y Daniel seguía orando. Y la respuesta no venía, pero él seguía. Dice que afligió su alma. Y continuaba en la oración. Y el ángel había retenido 2 semanas. Y él ore. Pero la respuesta había sido, dice la Biblia, que en el momento en que él dispuso su corazón fue dada la orden. ¿Cierto? Pero ya habían pasado 2 semanas y nada. Porque allá en las esferas celestes estaba ocurriendo algo, un conflicto. La guerra. ¿Cuánto duró la oración de Daniel? 21 días. Entonces, y mire que hay un misterio, porque de hecho los psicólogos dicen que cuando una persona logra hacer algo durante 21 días seguidos, lo vuelve disciplina y costumbre. Sí. Hay un misterio en los 21 días. Y ¿qué hace el reino de los cielos frente a la insistente petición de Daniel? Envía otro príncipe, un príncipe más fuerte, ¿cierto? El príncipe Miguel. Y viene y se enfrenta al príncipe de Persia. Y entonces Gabriel puede venir para traer la respuesta a la oración. Entonces entendamos algo, que los ángeles son espíritus ministradores. Mire, los ángeles pueden sanar, ustedes sabían. Pueden traer sanidad. O sea, ¿por qué hay demonios que sanan ciertas enfermedades? Porque los hay. Hay demonios que operan y todo. En México hay una muy conocida que con una lata de sardina se apodera de esa persona un espíritu, y con una lata de sardina arranca el tumor y sana a la persona. O, bueno, en fin, hay otras líneas que sanan. Dios lo bendiga, buenos días. Es porque ellos fueron ángeles, ¿sí? Entonces, la obra de Dios es administrada por los ángeles. Ellos traen lo que Dios nos envía. Entonces, por eso buscan ser retenidos arriba, para que ellos no puedan venir a la tierra con la respuesta. Entonces estamos pidiendo esto o lo otro. El ángel viene, pero es retenido. O sea, hay un conflicto. Y lo único que puede destrabar el conflicto es la oración firme del cristiano. Ahora, no es porque es que la oscuridad sea más fuerte, no. Porque el príncipe Miguel vino y solucionó eso en un instante. Pero para que el príncipe Miguel se mueva, se necesita una oración más fuerte. ¿Sí me hago entender? O sea, a medida de que la oración es más fuerte, fuerzas espirituales más fuertes se mueven. Inicialmente se envía a Gabriel, pero cuando este es detenido y su oración se intensifica, se envía a Miguel. Y con Miguel era suficiente. Entonces, aquí la problemática no es de quién sea más capaz, sino qué tanto derecho le estamos dando para que el reino venga. Ese es el punto, porque yo soy el que determino el resultado de la guerra. Si yo digo, no pasa nada, entonces no pasa nada. Muchas oraciones se han quedado ahí arriba. Eso arriba es un filtro de oraciones el tremendo. Muchas respuestas se han quedado arriba, porque el cristiano ha retrocedido, ha sido vencido en su fe, no ha continuado. Entonces no ha podido ser posible la respuesta. Entonces, esa es la necesidad actual de la oración: romper los cielos.
Ahora, si somos entendidos en eso, vamos a discernir todos esos elementos de estorbo en la oración. Y aún cuando nos entramos en los mares de la oración, vamos a aprender a discernir los ataques externos para vencer nuestra fe. Y si se persiste, se verán cosas impresionantes, cosas grandiosas. Realmente para Dios no hay nada difícil. El punto es que tanto le permitimos hacer. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero hay que permitírselo. ¿Sí? Que el problema es que no se lo permitimos. ¿Por qué decía al principio que Dios quiere salvarlos a todos? Y ya hizo lo imposible para salvarnos, venir en Cristo. Pero no todos se salvan. ¿Por qué? Porque el hombre no se lo permite. Entonces mire, por eso antes de este texto hay otro texto, ¿cierto? Antes del que leímos, Marcos 11:24. ¿Cuál es? El 23. Antes del texto de la oración. Porque el 24 dice de que todo lo que pidamos en oración, creamos que lo recibiremos y os vendrá. Pero ¿qué dice el 11:23 de Marcos? Amén, gloria a Dios. 11:23 de Marcos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces miremos eso. Para Dios no hay nada imposible. Inclusive nos dice que podemos echar una montaña al mar. Amén. ¿Sí? Amén. Sea lo que sea, lo podemos alcanzar a través de la oración. Pero una oración firme, una oración que sabe vencer y romper los lugares celestiales. Y nada, dice la Biblia, nos será imposible. Nada. ¿Qué es lo que necesitamos? Es una cuestión de estar delante del Señor. Firmeza y fe. Y creerlo. Y Dios lo hará. Entonces, siempre habrá eso. Y esa siempre será la naturaleza. Ya concluyendo, nosotros estamos, por ejemplo, aquí en esta ciudad con esta visión. Seguramente porque el enemigo en todo lugar tiene sus ministros que velan para que el reino no avance, el reino de Dios. Pero nosotros estamos puestos para que el reino de Dios venga a esta ciudad. Amén. Y Dios no tiene límites. Por allá en Gales un pueblo entero se hizo cristiano, entero, una ciudad entera, en 1903. No había trabajo para los policías, mantenían manicruzados porque todo el mundo era cristiano y todo el mundo vivía cristianamente. Cuenta la historia que la misma tierra producía unos frutos impresionantes, grandísimos. Toda una ciudad se entregó a Dios en 1903. Hace 100 y algo de años, en Gales, Inglaterra. Entonces, para Dios no hay nada imposible. El punto es hasta dónde lo creemos. Y al creerlo, nos afirmamos en la oración y no vamos a desistir de ella hasta que se realice esto. Y Dios lo hará, porque Él tiene el poder para hacerlo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.